Una cuestión importante en los circuitos de potencia hidráulica es si se debe controlar el caudal de flujo o el nivel de presión. Un concepto erróneo es que la presión debe controlarse mediante un orificio o dispositivo de control del flujo. Esto nunca se logra hacer con precisión. Para el control preciso de la fuerza se han desarrollado 6 tipos de controles de presión. Estos son la válvula de alivio, la válvula de descarga, la válvula de secuencia, la válvula reductora de presión, la válvula de contrabalance y la válvula de frenado. Los símbolos de estas válvulas son similares. A menudo solo su ubicación en el circuito hidráulico determina a qué tipo de válvula de presión pertenecen. Se puede controlar la presión máxima del sistema mediante una válvula de presión normalmente cerrada. Con el puerto primario de la válvula conectado a un sistema de presión y el puerto secundario conectado al depósito, el cabezal móvil es activado por un nivel de presión predeterminado. Al llegar a este punto se conectan los pasajes primario y secundario y el flujo se desvía al depósito. Este tipo de control de presión se denomina válvula de alivio. Una válvula de alivio de accionamiento directo es una válvula en la que el cabezal móvil se mantiene cerrado mediante la fuerza directa de un resorte mecánico que es normalmente ajustable. La tensión del resorte se fija mediante una perilla de ajuste para mantener el cabezal móvil cerrado hasta que la presión del sistema ejercida contra el cabezal móvil alcance la presión de apertura deseada. Cuando la presión del sistema alcance el valor de alivio total, todo el fluido pasa por el cabezal móvil al pasaje del depósito. Las válvulas de alivio accionadas por piloto se encuentran diseñadas para adaptarse a presiones más elevadas con mayores flujos, permitiendo un caudal de marco menor que el de la válvula de alivio de accionamiento directo con el mismo caudal de flujo. La válvula está armada en 2 etapas. La segunda etapa incluye el carrete principal mantenido en una posición normalmente cerrada mediante un resorte liviano no ajustable. La segunda etapa es lo suficientemente grande como para manejar el caudal máximo de flujo de la válvula. La primera etapa es una válvula de alivio de accionamiento directo de tamaño pequeño, normalmente montada en paralelo sobre el cuerpo de la válvula principal e incluye un cabezal móvil, un resorte y una perilla ajustable. La segunda etapa maneja el caudal total del flujo al depósito. La primera etapa controla y limita el nivel de presión de piloto en la cámara principal del carrete. La acción de alivio a través del carrete principal funciona de la manera siguiente. Mientras la presión del sistema sea menor que la presión de alivio fijada por la perilla de control, la presión sobre la cámara del resorte principal es la misma que la presión de línea de la bomba, ya que no hay flujo a través del orificio de control y, como consecuencia, no hay una caída de presión desde un lado del orificio al otro. Cuando la presión de línea de la bomba se eleva por encima del ajuste fijado mediante la perilla de control, el cabezal móvil de alivio del piloto se desplaza fuera de su asiento. Esto inicia un flujo de aceite desde la línea de la bomba a través del orificio del cabezal móvil de alivio del piloto y hacia el depósito. Este flujo restringido causado por el orificio crea una diferencia de presión entre la línea de presión de la bomba y el área próxima al orificio del piloto. Este desequilibrio de presión hace que el cabezal móvil principal se desplace de su asiento. Esto produce una descarga del flujo de la bomba suficiente para evitar una elevación posterior en la presión de línea de la bomba. Cuando la presión de línea de la bomba desciende por debajo del ajuste de la perilla de control,
La válvula de alivio accionada por el piloto se cierra. Se detiene el flujo que pasa por el orificio y el resorte principal puede colocar el cabezal móvil principal nuevamente en su asiento. La válvula de alivio de presión accionada por el piloto incluye el cuerpo de la válvula, una cámara de carrete principal y una válvula accionada por el piloto con una perilla de ajuste de la presión. La presión presente en el puerto primario actúa sobre la parte inferior del carrete principal y, al mismo tiempo, la presión se alimenta sobre el lado con carga de resorte del carrete principal a través de las líneas de control y orificios de contención. La presión también está presente en la bola de la válvula accionada por piloto. Si la presión aumenta a un nivel superior al ajuste del resorte de la válvula accionada por el piloto, la bola se abre contra el resorte. El aceite del piloto sobre el lado del resorte de la cámara del carrete principal ahora fluye hacia la cámara del resorte de la válvula accionada por piloto y se dirige internamente al puerto secundario y de vuelta al depósito. Debido a los orificios en la línea de control entre el puerto primario y la válvula accionada por el piloto, se produce una caída o diferencial de presión entre la parte inferior del carrete principal y el lado del resorte del carrete principal. Este diferencial de presión levanta el carrete principal fuera de su asiento y conecta el puerto de presión primario de la válvula al puerto secundario o del depósito. Ahora fluye el fluido hacia el depósito manteniendo la presión de operación fijada para la válvula. Una válvula de secuencia es una válvula de control de presión normalmente cerrada que asegura que una operación se produzca antes de otra en base a la presión. En nuestro sistema de tenaza y taladro, lo que queremos es que el cilindro de la tenaza se extienda completamente antes de que se extienda el cilindro del taladro. Para lograr esto, colocamos una válvula de secuencia inmediatamente antes del cilindro del taladro. Ajustamos la válvula a 500 psi. Esto asegura que el taladro no se extienda antes de haber alcanzado los 500 psi en el cilindro de la tenaza. Observe que una vez que se haya extendido el cilindro del taladro, la presión continúa subiendo hasta el valor de alivio del sistema de 1500 psi. Una válvula reductora de presión es una válvula de control de presión normalmente abierta utilizada para limitar la presión en una o más ramas de un circuito hidráulico. La reducción de presión tiene como resultado una reducción en la fuerza generada. La válvula reductora de presión es el único tipo de válvula de presión que se encuentra normalmente abierta. Una válvula de control de presión normalmente abierta tiene los pasajes primario y secundario conectados. La presión en la parte inferior del carrete se percibe desde la línea del piloto que se conecta al puerto secundario. Debe recordar que una válvula reductora de presión está normalmente abierta. Ahora,
Coloquemos la válvula reductora de presión en un circuito real para ver su aplicación. El circuito de la tenaza del ejemplo requiere que el cilindro de tenaza B aplique una fuerza menor que el cilindro de tenaza A. Una válvula reductora de presión colocada justo antes del cilindro de tenaza B permite que el flujo vaya al cilindro hasta que la presión alcance el ajuste de la válvula. En este punto, la válvula empieza a cerrarse, limitando la acumulación subsiguiente de la presión. A medida que el fluido se filtra al depósito a través del pasaje de descarga de la válvula, la presión empieza a bajar y la válvula vuelve a abrirse. El resultado es una presión reducida modulada equivalente al ajuste de la válvula. Una válvula de descarga es una válvula de control de presión normalmente cerrada, piloteada en forma remota que dirige el flujo hacia el depósito cuando la presión en esa ubicación alcanza un nivel predeterminado. Un buen ejemplo de la aplicación de una válvula de descarga sería un sistema alta-baja. Un sistema alta-baja puede componerse de dos bombas, una bomba de alto volumen y la otra de volumen bajo. El sistema está diseñado para suministrar un acercamiento o retorno rápido en el cilindro de trabajo. El volumen total de ambas bombas se envía al cilindro de trabajo hasta que se contacta la carga. En este punto la presión del sistema aumenta, lo que hace que se abra la válvula de descarga. El flujo desde la bomba de volumen alto se dirige de vuelta al depósito a una presión mínima. La bomba de volumen bajo sigue enviando flujo para satisfacer el requisito de presión más alta del ciclo de trabajo. Ambas bombas se unen nuevamente para un rápido retorno del cilindro. Esta aplicación permite aplicar menos caballos de potencia de entrada para los requisitos de velocidad y fuerza. Una válvula de contrabalance es una válvula de presión normalmente cerrada que se utiliza con los cilindros para compensar un peso o una carga potencialmente descontrolada. En este circuito, sin una válvula de contrabalance, la carga puede caer sin control o descontrolarse, y el flujo de la bomba no podrá mantener el ritmo. Para evitar una operación descontrolada, colocamos una válvula de contrabalance inmediatamente después del cilindro. El ajuste de presión de la válvula de contrabalance se fija levemente por encima de la presión inducida por carga de 1100 psi. Esto compensa la carga. A medida que extendemos el cilindro, la presión debe elevarse levemente para bajar la carga.
Una válvula de frenado es una válvula de control de presión normalmente cerrada con los pilotos directo y remoto conectados simultáneamente para su operación. Esta válvula se usa con frecuencia con motores hidráulicos para el frenado dinámico. Como cualquier resistencia corriente abajo incrementará la carga sobre el motor hidráulico, se pilotea en forma remota mediante la presión de trabajo para mantener la válvula abierta durante el funcionamiento. Esto elimina la contrapresión sobre el motor. Cuando se desenergiza la válvula direccional, se pierde la presión del piloto remoto, lo que permite que la válvula se cierre. La inercia de la carga abre la válvula a través del piloto interno, proporcionando un frenado dinámico.